Buena- Buenas, bienvenidos a la lección número 1 de este presente curso System Thinking in Social, lección en la que vamos a abordar el uso y la utilidad del pensamiento sistémico en el ámbito social. Y todo parte de una pregunta: ¿por qué utilizar el pensamiento sistémico en este ámbito? Bueno, pues básicamente podríamos decir que vais a aprender a describir por qué el pensamiento sistémico es útil para entender e intervenir en los sistemas sociales. Vamos a describir los problemas relacionales que conducen a conflictos sociales en los sistemas complejos adaptativos. Descubriremos los complejos adaptativos, los sistemas complejos adaptativos, en inglés el acrónimo CAS, Complex Adaptive Systems, y por qué requieren del pensamiento sistémico para gestionar los cambios, este tipo de sistemas que son los que los sistemas sociales cumplen esta condición de adaptabilidad y de complejidad. Vamos a también aprender a describir la gama de enfoques y herramientas que se pueden utilizar para aplicar el pensamiento sistémico en estos CAS o sistemas adaptativos complejos. En realidad, todos nosotros utilizamos el pensamiento sistémico todo el tiempo. Cada vez que hablamos de un evento, un fenómeno, una situación y hacemos pronósticos sobre cómo va a resultar o qué nos va a deparar determinada desarrollo o evolución de un conflicto o de un determinado panorama social en el que estamos involucrados, o cada vez que hablamos de cómo las cosas se conectan entre sí, estamos utilizando el pensamiento sistémico. Sin embargo, lo hacemos de un modo intuitivo y en este curso vamos a aprender a utilizar, en vez de modelos implícitos o intuitivos como habitualmente hacemos, los métodos de pensamiento sistémico, en la que se utilizan modelos explícitos, se identifican de forma clara las suposiciones que se hacen sobre el curso de los fenómenos que tratamos, se van a utilizar datos concretos y reales, y estos modelos van a poder ser repetidos por otros. Esto es una característica muy importante porque forma parte esencial del método científico. Y de esta manera vamos a contribuir a la comprensión de cómo las cosas se unen en un determinado conjunto de orden superior. Hablamos de sustanae, que es el vocablo griego que habla de cómo las cosas se unen, se sostienen, cómo los elementos de un determinado sistema forman parte del sistema, pero además ayudan a construirlo y lo estructuran, lo sostienen, le dan esa consistencia o no que hace que el nivel superior sea visualizable, ¿no? Los orígenes del pensamiento sistémico son múltiples. En realidad hay muchas disciplinas que fueron convergiendo para llegar a generar esta rama del pensamiento. Multitud de disciplinas comparten, como digo, la visión de holística que estamos tratando de aprender en este curso, y hay diferentes teorías, métodos y herramientas para su uso. La teoría general de sistemas es el corazón del pensamiento sistémico, y se puede decir de ella que es una metateoría, no solo una teoría, es un enfoque para encontrar
la teoría general a través de los campos de la investigación científica, filosófica y tecnológica. Esta teoría fue desarrollada por Ludwig von Bertalanffy y presta especial atención a la autorregulación y la emergencia, que se produce en una amplia gama de entornos con un enfoque eminentemente transdisciplinario. Esto es importante porque en realidad cualquier visión de la realidad se puede integrar dentro de una acción colaborativa para el enfoque de la teoría general de sistemas y del pensamiento sistémico, lo cual quiere decir que es un elemento fundamental para abordar los proyectos y los enfoques colaborativos. Tenemos que decir también que cuando pensamos en los sistemas tenemos que definir claramente qué es un sistema. Un sistema es una serie de elementos conectados que interaccionan con uno o varios propósitos. Podemos decir que es un sistema algo que podemos analizar dentro de un contexto social si las piezas están conectadas. Si el cambio de una parte o la conexión con los demás afecta a otros elementos del sistema y si las piezas operan hacia un determinado propósito. Sin embargo, un determinado grupo social no será un sistema si las piezas son independientes, si el cambio en una parte no necesariamente afecta a otros elementos y si no hay un propósito explícito dentro del grupo social del que se trate o del sistema que estemos intentando analizar o trabajar, investigar o intervenir en él. Tenemos que decir también que hablando de sistemas, si nos trasladamos a un análisis de lo que es un sistema social, vamos a poder ver que la sociedad humana es en realidad un sistema de sistemas concretos que pueden ir desde la familia, la escuela, la empresa, la oficina, la organización internacional, una asociación, determinados grupos con un determinado objetivo, grupos humanos. Son sistemas dinámicos, adaptativos y complejos. Esto quiere decir que es dinámico porque está compuesta por procesos en el que el cambio es algo habitual. Es decir, los procesos en los que los grupos sociales se ven envueltos están continuamente pintados, en este caso, por el cambio. Y son adaptativos porque tienen la capacidad de aprender, la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y mantener su esencia, su existencia ante las situaciones de perturbación o inestabilidad, tanto externa como interna. Cualquier sistema humano de carácter social tiene como objetivo mantener una estructura interna que le permite evolucionar, relacionarse con el entorno y o reproducirse. Y para cumplir estas funciones necesita disponer de un conjunto de subsistemas que ejecuten trabajos y tareas determinadas para procesar tanto la materia como la energía y la información. Teniendo esto claro, vemos que es bastante evidente desde este punto de vista que los sistemas sociales se parecen mucho a los sistemas vivos y de hecho son sistemas vivos. Pero hay diferentes tipos de sistemas y es importante ver cómo podemos diferenciar unos de otros. Podemos encontrar lo que son sistemas simples en los que hay pocos elementos, determinados factores, variables o agentes no muy numerosos, en los que las relaciones que se establecen entre ellos son estables y los patrones se pueden analizar de forma estadística de un modo determinista o estocástico, es decir, con funciones lineales, lógicas o probabilísticas. Luego están los sistemas complicados, en los que hay muchos elementos y en los que las relaciones entre estos elementos
o son desconocidas o pueden ser inestables. No hay procesos de adaptación porque no se entiende que hay factores de aprendizaje, ¿eh? O hay un mal ajuste, en este caso con la predicción estadística. Tenemos aquí en la foto un ejemplo de una gran maraña de red de carreteras en la cual desde fuera es bastante complicado saber qué vías o qué rutas están conectadas unas con otras. Luego están los sistemas caóticos, en los que también hay muchos elementos, pero las relaciones dinámicas entre sus elementos no son lineales. Aquí está muy presente el efecto mariposa, es decir, algún cambio en un elemento produce un efecto grandioso o enorme en otra parte del sistema. Aquello de que el aleteo de una mariposa en Hong Kong produce un terremoto en Nueva York. No hay procesos adaptativos y aparentemente es una situación aleatoria, pero en el fondo, dentro de los sistemas caóticos, hay siempre un orden subyacente que es predecible mediante funciones matemáticas como los fractales y ecuaciones diferenciales muy bien estudiadas. Cuando hablamos, sin embargo, de sistemas adaptativos complejos, vamos a encontrar que estas dos características, la adaptabilidad y la complejidad, se manifiestan debido a características muy concretas. En los sistemas sociales vamos a encontrar relaciones cambiantes o metaestables, que llamamos, es decir, que los sistemas tienen habitualmente unas reacciones internas a las intenciones externas de cambio que permiten a este propio sistema resistirse al cambio y modificarse internamente para que todo siga igual, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Algo que visualmente entendemos en muchas ocasiones. El propio sistema cambia internamente para que el sistema sea reconocible y siga ofreciendo las pautas a las que está habituado y que estructuralmente lo producen o lo forman, ¿no? El comportamiento emergente es otra característica muy importante de los sistemas adaptativos, es decir, permiten que determinadas cualidades surgen y a partir de ahí aparece la adaptación, el aprendizaje, la autoorganización ante estímulos habitualmente nuevos. Y luego está la convergencia, es decir, que muchas rutas dentro del sistema social llevan a un mismo resultado. La complejidad se ve en que los grupos sociales están formados por muchos elementos en una gran multitud de niveles. Están los elementos cognitivos, los elementos a nivel microscópico o nivel bioquímico, nivel cerebral, nivel de transmisión de impulsos y procesamiento de datos en el cerebro, pero luego están todos los elementos más macroscópicos, muy relativos a cómo las pautas de comportamiento se van enlazando unas con otras. Estos sistemas son complejos porque se puede predecir de alguna manera el curso de la evolución de los conflictos o de las situaciones de los grupos sociales, pero no se pueden predecir en detalle. No hay linealidad, es decir, existen los fenómenos asociados a la complejidad de los sistemas caóticos, es decir, el efecto mariposa está produciéndose de una forma importante también en los sistemas sociales, y esto es importante valorarlo y conocerlo. Y luego la divergencia. Aparecen de repente consecuencias no deseadas o resultados inesperados cuando
creíamos que determinados elementos en una ruta o en unos hábitos conocidos van a producir un resultado también conocido. Los sistemas sociales nos sorprenden a menudo por esta divergencia, es decir, la aparición de estas consecuencias no deseadas y que habitualmente surgen en los procesos de intervención y nos sorprenden como inesperados, ¿no? Y muchas veces indeseadas estas consecuencias. La mayoría de los sistemas biológicos, sociales, económicos y físicos que tienen muchos agentes interactúan en un entorno cambiante, es decir, y en este caso todos estos sistemas que están en un entorno cambiante son sistemas adaptativos complejos. De ahí que los ecosistemas marinos, la ecología está muy influida por este tipo de conceptos y estos elementos se trasladan también al ámbito social. Aquí es muy importante entender que hay un embudo de deterioro social en el cual en la tolva donde encontramos una gran parte de los grupos sociales de la población de una ciudad o de un país, empiezan a generarse inicialmente dificultades sociales que confluyen o determinan conflicto y finalmente desembocan en exclusión social en esta boca del embudo por donde salen y son detectados por el sistema de protección habitualmente ya en fases avanzadas de deterioro. El problema de la implementación de las intervenciones sociales es que las demandas de ayuda se realizan de forma espontánea siempre en fases avanzadas de conflicto y que responden a estructuras invisibles que existen en las relaciones sociales. No se incluyen solamente las historias individuales habitualmente de los pacientes designados o de los pacientes sintomáticos, sino que los supuestos y las actitudes con las que el grupo social o los grupos sociales que están involucrados dentro en este tipo de conflictos encaran el entorno y las dificultades por las que van atravesando a lo largo de un proceso vital de gran latencia, de muchos años de evolución, desde la infancia hasta la senectud o la vejez. En este sentido, deberíamos pensar que el comportamiento de los sistemas sociales en fases avanzadas de conflicto conllevan una tasa de éxito muy menor cuando se interviene sobre ellos, porque el sistema compensa los esfuerzos correctivos externos y las respuestas en el corto plazo habitualmente que tienen los sistemas de protección social son opuestas a los efectos a largo plazo. Esto es lo que se llama comportamiento contraintuitivo de los sistemas sociales, algo que fue muy estudiado por Jay Forrester, que es el creador de la dinámica de sistemas en torno a los años 60 del siglo pasado en el MIT. Por eso las soluciones a los problemas sociales más graves, arraigados, urgentes y eventualmente alertas sociales que vamos atravesando son la detección temprana, la descripción y diagnóstico científico de las situaciones problemáticas y la acción preventiva y monitorización de los procesos, los conflictos y las soluciones que se pretenden introducir en el ámbito social. Estos tres conceptos, la detección temprana, el diagnóstico preciso y la acción preventiva, son las tres patas fundamentales
de el curso y del pensamiento sistémico según Social Dynamics lo entiende y según el pensamiento sistémico en muchos ámbitos, ya no solo sociales, sino ecológicos, en el cambio climático, incluso también en ámbito epidemiológico, permiten un abordaje exitoso de los problemas relacionados con sistemas complejos. Esto es algo que estamos viendo y padeciendo en la pandemia por COVID que actualmente atraviesa el mundo. Bueno, espero que a partir de la siguiente lección empecemos ya a concretar algunos elementos fundamentales para el abordaje sistémico de los conflictos sociales. Gracias.